Abrimos nuestras Biblias, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Para los que nos visitan, estamos estudiando una de las doctrinas que nosotros confesamos como iglesia local, doctrina que está en nuestra confesión de fe, que es la segunda confesión bautista de fe de Londres de 1689. El que una iglesia tenga una confesión de fe es algo bíblico, es lo que enseñan las escrituras y es lo que ha sido hecho por las iglesias a lo largo de los siglos. Y una de las doctrinas que nosotros confesamos y que tenemos en nuestra confesión es la doctrina de la libertad cristiana, y es la doctrina que estamos estudiando durante este trimestre. Una doctrina que, como sabemos ya, es sumamente importante. Es clave para entender correctamente el Evangelio. Y como veremos aquí en Gálatas, es una doctrina por la cual todos y cada uno de los creyentes tiene que luchar con fervor. En Gálatas capítulo 4 nosotros leemos lo que estaba sucediendo en Galacia, o parte de lo que estaba sucediendo en Galacia. Estos creyentes a los cuales Pablo ya les había llegado a predicar el Evangelio, ahora se estaban yendo hacia el legalismo. Estaban volviendo al judaísmo. Y para Pablo eso era algo terrible. Y estaban haciendo de los ritos, de la ley ceremonial judía del Antiguo Testamento, algo necesario para el creyente en el nuevo pacto. Y vean lo que dice Pablo en Gálatas 4, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, para Pablo, el legalismo a lo que ellos estaban haciendo ahora era volver a la esclavitud. ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Aquí Pablo no está diciendo que ven, aquí ustedes son libres, ahora ¿para qué cumplir el guardar el día de reposo? Eso no es lo que Pablo está diciendo. Eso es más bien pervertir la libertad cristiana, desobedecer la ley de Dios, que dice en el cuarto mandamiento que debemos guardar el día de reposo. Lo que ellos estaban haciendo era guardar toda la ley judía ceremonial, todos los días del calendario judío del Antiguo Testamento, y lo estaban imponiendo a los cristianos, diciéndoles: si ustedes no celebran estos días, no pueden ser cristianos. Pablo dice: esos son los pobres rudimentos a los cuales ustedes se están esclavizando. Y vean lo que dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahora vean Pablo, ¿por qué Pablo halló tan importante y necesario escribirle a esta iglesia? Porque para Pablo lo que ellos estaban haciendo era atacar el Evangelio. Y Pablo luchó contra los Gálatas por la libertad que Cristo había traído a los creyentes. Y vean cómo lo dice en el capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles.
Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Pues Pablo aquí está diciendo, ven lo que dice en versículo 5, los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Qué es lo que está contando Pablo? Una vez Pablo estaba entre los judíos y habían unos falsos hermanos, unos judíos que querían enseñarle a los cristianos que ellos debían cumplir la ley del Antiguo Testamento, que ellos debían circuncidarse si de verdad querían ser cristianos. Entonces Pablo, entendiendo que lo que ellos estaban haciendo era afectando, atacando la libertad que Cristo le había dado a los creyentes, él dijo, Tito no se circuncida. No se circuncida. Usted ha sido hecho libre en Cristo de la ley ceremonial, como vimos. Usted es libre en Cristo. Cristo ya ha circuncidado su corazón. Usted no necesita cumplir la ley del Antiguo Testamento para ser un cristiano. En Cristo, por la fe, usted es libre. Y Pablo le dijo, no nos sometimos a ellos. O en otro momento sí, él circuncidó a Timoteo, pero por los hermanos débiles, para no ser tropiezo. Pero aquí, cuando los legalistas y judaizantes quisieron imponerle a Tito que si él no se circuncidaba y no era cristiano, Pablo dijo, no me voy a someter, no nos vamos a someter a una tiranía, no vamos a volver a la esclavitud. En Cristo somos libres. Y así sucede hoy. Si usted toma vino, no es cristiano. Si usted va al cine, no es cristiano. Si usted, mujer cristiana, usa pantalones, no es cristiana. Use pantalones si escucha a alguien decirle eso. Como Pablo, no se someta a leyes humanas. En Cristo somos libres. Somos libres. Entonces lo que vemos aquí es a Pablo atacando el legalismo por medio de la libertad cristiana, y cómo él luchó fervientemente contra aquellos que querían una tiranía en la iglesia. No. Entonces veamos y continuemos con lo que habla nuestra confesión acerca de la libertad cristiana. Párrafo 1, leámoslo de nuevo. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna, y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más, porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia, y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Entonces, de nuevo, la libertad cristiana es, en primer lugar, dice el párrafo 1, algo que Cristo compró para nosotros. En segundo lugar, la confesión afirma que lo que la Biblia enseña es que la libertad cristiana consiste de una diversidad de cosas. Lo que hemos visto hasta ahora es que en primer lugar o en segundo lugar la confesión dice que la libertad cristiana consiste primero en la libertad de la culpa del pecado, en la libertad de la ira condenatoria de Dios y en la libertad de la severidad y maldición de la ley. Eso ya lo vimos y terminamos la semana pasada. Pero también la libertad cristiana, confiesa nuestra confesión, consiste en tres cosas: ser librados de tres cosas:
de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado. Entonces veamos primero la libertad la libertad que Cristo nos ha dado de este presente siglo malo. Esa frase es literalmente tomada de Gálatas 1:4. En Gálatas 1:4 Pablo dice: el cual se dio, hablando de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Entonces la confesión toma Gálatas 1:4 y dice: la libertad cristiana también consiste en esto, en ser librados del presente siglo malo. Ahora, cuando Pablo habla del presente siglo malo, se está refiriendo a este mundo. Ahora, cuando hablamos de mundo, no estamos hablando del planeta Tierra en sí, ¿verdad? No estamos hablando de la humanidad. Estamos hablando de ese sistema mundano que está en el mundo. Eso es lo que está hablando Pablo cuando habla del siglo malo, del presente siglo malo. Habla del sistema mundano que está en el mundo. Este sistema pecaminoso en el que viven los hombres después de la caída de Adán y hasta la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Esto es algo espiritual, no material. Eso es lo que Pablo está hablando. Este presente siglo malo es algo espiritual, no es algo material, ¿verdad? Esta pared no es mala. No es el espíritu que está en este mundo, de lo que Pablo está hablando. Es algo del cual, como veremos, Satanás es su gobernador. Por ejemplo, la Biblia habla del mundo en estos términos en varios pasajes. 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. Pablo dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, esto de que Pablo habla es algo espiritual. Efesios 2, versículos 1 al 3. Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Eso es el presente siglo malo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, este es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. Entonces, ese sistema mundano es lo que opera en los hijos de desobediencia, en los incrédulos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y de qué trata este presente siglo malo? Este espíritu. Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso se trata. Este sistema mundano que busca solo la carne, lo carnal, el pecado, el mal, ¿verdad? Entonces, Cristo, dice la confesión, nos ha librado, siguiendo a Pablo, de este presente siglo malo. Ya no somos gobernados por este espíritu que gobierna el mundo. Antes, así, lo que pensaba el mundo de la sexualidad es lo que nosotros pensábamos. Antes, lo que pensaba el mundo de la autoridad era lo que nosotros pensábamos. Antes, lo que pensaba el mundo de la moralidad era lo que nosotros pensábamos. Pero ahora hemos sido librados del presente siglo malo. Ya no somos gobernados por esas cosas, ya no pensamos igual, ya no creemos lo mismo. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el mundo, este sistema mundano está bajo el dominio del maligno. Juan capítulo 12. Disculpen que esté brincando, pero es que es la lógica de lo que quiero presentarles. Juan capítulo 12. 31. Ahora es el juicio de este mundo. Jesús no viene a castigar al planeta Tierra, ¿verdad? No, viene a castigar
al mundo, a este sistema perverso y corrupto, ¿verdad? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Es lo que está diciendo él, es el que gobierna este mundo espiritual de esta tierra. De nuevo, primera de Juan capítulo 2. Versículos 15 y 17 al 17. ¿De qué trata este mundo? ¿De qué se refiere? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No amen al planeta Tierra, eso no es lo que Pablo está diciendo. No amen a este sistema corrupto mundial. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y vean, árboles, plantas, eso es lo que dice Pablo. No, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es el mundo del que Pablo habla, el presente siglo malo, esos deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, el pecado. No amen eso. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es este presente siglo malo, es eso que está representado en el libro de Apocalipsis como la gran ramera, Babilonia. ¿Recuerdan? Apocalipsis 17, 18, 19, esa ramera que corrompe a los hombres, que los ha emborrachado con la lujuria, que bebe la copa de la sangre de los santos. Es esa Babilonia. Es este presente siglo malo. Apocalipsis 17, versículos 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Capítulo 18. El apóstol Juan ve a un ángel descendiendo. Y esto es lo que ve en el versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces, cuando Cristo vuelva, seremos libertados, por así decirlo, finalmente ya de este presente siglo humano. Ya somos libres. Pero en el día final ya Cristo dirá: llegó el fin de este presente siglo malo. Babilonia, la gran ramera, será destruida por el Señor. No más pecado, no más corrupción. El mundo, el universo será librado de la corrupción. Entonces Cristo, por medio de su muerte, nos libró de este presente siglo malo. Ya no somos esclavos del mundo. ¿Por qué vamos a hablar como el mundo? ¿Por qué? Si somos libres. ¿Por qué vamos a vestir como el mundo? Sensuales. Si somos libres del mundo, ¿por qué vamos a pensar como el mundo? Si somos libres del mundo en Cristo Jesús. ¿Ven? No tenemos por qué sujetarnos al mundo. Somos libres para no obedecer. Renihan dice: el mundo, este siglo malo, ya no puede reclamar al creyente como su ciudadano.
Segundo, la libertad cristiana consiste entonces en ser librados de la esclavitud de Satanás, también dice la confesión. De nuevo, en Juan 12:31 leímos, Satanás es el príncipe de este mundo. Él es quien lo gobierna. Vean lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes que son incrédulos, que no creen en mí, le dice el Señor a los judíos, ustedes tienen un padre, ustedes no son huérfanos, pero su padre es el diablo. Y por eso ustedes hacen lo que quieren hacer, matarme, porque ustedes son hijos del diablo. El hijo hace lo que el papá hace, ¿verdad? Si ustedes fueran hijos de Dios, por medio de mí, por medio de la fe en mí, me amarían y me seguirían. Todo eso está implicado en lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Ustedes son de su padre, el diablo. Él los gobierna a ustedes, ¿verdad? Como un padre tiene autoridad sobre sus hijos, Satanás tiene autoridad sobre sus hijos, los incrédulos. Pero nosotros ya no somos hijos del diablo, ¿verdad? Cristo en su muerte nos ha librado de esa paternidad. Nos ha redimido, nos ha comprado. ¿Para qué? Para que seamos ahora hijos de Dios. Por eso logró Cristo en la cruz. Efesios 2:2. Ahí volvimos a leer que era lo que hacíamos nosotros. El príncipe de la potestad del aire nos gobernaba. ¿Y qué hacíamos? Lo mismo que el mundo. Seguíamos los deseos de nuestra carne, la corriente de este mundo. Esa era nuestra vida. ¿Por qué? Porque Satanás era nuestro gobernante. En 2 Corintios 4:4, vean lo que dice Pablo. 2 Corintios 4:4. Empezamos en el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, o sea, en esos incrédulos que no han creído el evangelio, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, de este presente siglo malo, cegó el entendimiento de los incrédulos para no ver la gloria del evangelio. Entonces ellos están bajo el poder de Satanás, como lo estábamos nosotros en el pasado, en nuestra incredulidad. Éramos ciegos. Fue Cristo en su obra perfecta quien vino a libertarnos de ese poder. Y vino a saquear la casa de Satanás y sacarnos para traernos a Él, a su reino. Pero eso lo hizo el Señor. Él derrotó a Satanás, le quitó su poder sobre nosotros, saqueó su casa y sacó a su pueblo. Entonces ahora le pertenecemos ¿a quién? Al Señor. Él nos compró, somos suyos. No somos del diablo para obedecerle. Somos de Cristo para obedecerle a Él. Él nos compró con su sangre. Tercero, la libertad cristiana consiste también en ser librados del dominio del pecado. Ese era otro amo que teníamos por naturaleza, el pecado. El mundo, Satanás y el pecado. Otro de los amos que teníamos. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nuestra carne nos dominaba y pecábamos. Tenía dominio sobre nosotros. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ven? Me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí estaba la libertad cristiana del pecado. ¿Quién lo hizo? Cristo.
El pecado no tiene que dominarnos. Es por eso que Pablo, cuando sigue avanzando aquí en su argumento, él dice que entonces nosotros ya no somos deudores ¿a qué? A la carne, para obedecerle. Somos deudores a Cristo. Entonces, si Cristo nos libertó con su sangre, por su muerte, del dominio de nuestra carne, del pecado, ¿cómo vamos a obedecer a nuestra carne? Cuando nos dice peque, satisfaga sus deseos carnales. No, yo no le debo nada a la carne. Le debo mi vida y la vida eterna a Cristo Jesús. Voy a obedecerle a Él. ¿Ven cómo la libertad cristiana sirve para la mortificación del pecado? Ya la carne no tiene nada con nosotros. Cuarto, este va a ser el último punto que vamos a tratar el día de hoy. La confesión también afirma que la libertad cristiana consiste en ser librados del mal de las aflicciones. Aquí debemos ver lo cuidadosos que fueron los bautistas particulares y los reformados del siglo XVI, antes que ellos, y en el siglo XVII también, en su lenguaje. Note que la confesión no afirma que la libertad cristiana consiste en ser librados de las aflicciones. Eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la confesión afirma es que la libertad que Cristo compró para su pueblo es una libertad del mal de las aflicciones. En otras palabras, lo que nosotros confesamos es que la Biblia enseña la realidad del sufrimiento del creyente en esta vida. En esta vida, todo creyente va a sufrir. Unos en mayor medida que otros, pero todos vamos a sufrir. Lo mismo que el incrédulo. El incrédulo también sufre. Yo les voy a dar un ejemplo de un incrédulo que está sufriendo algo terrible y espantoso. En este presente siglo humano, el creyente va a sufrir aflicciones. La única diferencia es que el cristiano va a ser librado del mal de esas aflicciones que Dios trae a su vida. Es decir, ya Dios no trae aflicciones a la vida del cristiano como juicio, para hacerle mal, sino para hacerle bien. Génesis 50:20. Este es José, el hijo de Jacob, al final de su enfrentamiento, su reunión con sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y pensemos en José, un hombre joven, amado por su padre, odiado por sus hermanos, por el cariño que le tenía su padre especial, el favoritismo de su padre. Pero Dios empieza a traer sueños a la vida de José. Y esos sueños trajeron aflicción a la vida de José, porque entró más odio al corazón de los hermanos que en su contra. A tal punto que lo quisieron matar. Gracias a Dios por Judá, que evitó que no lo mataran, pero lo tiraron en un foso y lo terminaron vendiendo a unos ismaelitas que terminaron vendiéndolo en Egipto a Potifar, sacado de su familia a una tierra como esclavo. Pero dichosamente Dios lo había dotado con ciertos talentos y Potifar lo puso sobre su casa. Pero después viene su esposa, y porque él era
un hombre hermoso. La esposa quiere violarlo a él, quiere fornicar con él. José, que era un hombre justo, huye. Y después es acusado falsamente por la esposa de Potifar y termina en la cárcel. Más aflicciones. Y en la cárcel es puesto por sobre todos. Y Dios vuelve a traer sueños a su vida. Y José, que podía interpretar sueños, interpreta 2 sueños. Y el primero que sale se le olvida de José. Y ahí pasa mucho tiempo en la cárcel. Hasta que después Dios trae sueños a Faraón. Y se acordó aquel me había interpretado un sueño, tráigalo. Pero la vida de José es una vida de aflicción tras aflicción tras aflicción. Pero José ve atrás en su vida y dice, todas esas aflicciones nunca fueron para mi mal, fueron para el bien del pueblo de Dios. Eso fue lo que hizo Dios con las aflicciones para José. En Hechos 12. En Hechos capítulo 12, versículos 1 al 3 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Es que Jacobo tenía muy poca fe, dirían algunos falsos maestros hoy, ¿verdad? Por eso lo mataron, por eso sufrió. Por eso me echaron a Pedro, seguro le bajó la fe y entonces no pudo escapar de la cárcel. No, eso no es lo que nos estamos leyendo aquí. Lo que estamos leyendo aquí es que todo cristiano sufre en esta vida. Algunos como Jacob están siendo muertos por su fe, por la causa de Cristo, en esta vida. Romanos capítulo 8. Y sabemos, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? Y buenas y malas. Todas las cosas que vienen a nuestra vida, sean buenas o sean malas, vienen de parte de Dios, pero son para nuestro bien. Es lo que Pablo está diciendo. Todas las cosas les ayudan a bien. Dios, en las aflicciones que trae a nuestra vida, tiene un propósito, nuestro bien. Ahora, en nuestra debilidad nosotros a veces no podemos entender cuál es Señor, cuál es el bien que estás trayendo con la enfermedad de mi hijo. Nosotros no sabemos. O con el cáncer de mi mamá. O con ese accidente que tuve. Pero si hay algo que nosotros tenemos que entender es esto. Aunque yo no lo entienda, eso es para mi bien. Y esa es mi fe. Y en eso me voy a sostener. Al final yo veré qué será qué será el bien que Dios traía en eso. Como José. José al final entendió el propósito de Dios. Salvar a su pueblo. Primera de Pedro 4. Versículos 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, ¿por qué se quejan de que están sufriendo? Eso no es extraño. ¿Por qué piensan que es extraño que el cristiano sufra? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entremeterse lo ajeno. O sea, si usted está sufriendo porque usted robó algo, está bien que sufra. Pero no sufra así, sufra como cristiano, es lo que dice Pablo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, escuchen, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Apocalipsis capítulo 6. Nosotros leemos los sellos, ¿verdad? ¿Cómo se abren los sellos? El Señor empieza a abrir los sellos. Él es el único digno. Él es el que está en control de la historia humana. Y Él empieza a abrir sellos en la historia, con plagas para los hombres, muerte, todos los hombres, muerte, hambre. En el versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Son cristianos que murieron por la fe. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y a sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dios tiene un propósito en no venir todavía: salvar a su pueblo. Cristo no ha venido porque los que Dios eligió en la eternidad o no han nacido aún o no han creído aún. Pero cuando el último de los elegidos de Dios en la eternidad crea el evangelio, en ese momento Cristo volverá y vengará a su pueblo. Pero mientras, sufriremos. Es lo que dice el apóstol Juan. Pero ven la diferencia con los incrédulos. Apocalipsis 16, ya vamos a terminar. Cuando vienen y sufren, ¿qué pasa? El creyente que hace: oh Señor, ¿hasta cuándo no vengas la sangre de tus santos? Perseveran en la fe, se aferran al Señor. Pero vean lo que pasa cuando Dios trae aflicciones a los incrédulos. Apocalipsis 16, versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El incrédulo, la diferencia entre un cristiano y un incrédulo no es que uno sufra y el otro no. Es la respuesta a la aflicción cuando viene de parte de Dios. Los creyentes se van a fortalecer en la fe, se van a acercar al Señor. El incrédulo blasfema. Blasfema. El creyente va a sufrir en esta vida, porque si Cristo sufrió, nosotros también sufriremos. El camino a la gloria para Cristo fue el sufrimiento y la humillación, lo mismo para nosotros. No hay otro camino diferente. Cristo es nuestro capitán, como dice Hebreos. Él iba delante de nosotros trazando el camino a la vida eterna. Y el camino de Cristo fue el sufrimiento y la humillación. Lo mismo nosotros en esta vida. Y esa verdad contradice lo que muchos falsos maestros enseñan hoy, de que el cristiano no sufre en esta vida, de que si usted tiene mucha fe va a prosperar y va a ser rico y no va a tener cáncer y no va a tener enfermedades. Eso es falso, eso es satánico. El cristiano va a sufrir en esta vida, pero la diferencia es el plan de Dios en esas aflicciones para su pueblo. El ejemplo que les tengo es el ejemplo de un colega en el hospital. Su hija fue diagnosticada hace unos años con un cáncer, una leucemia. Le dieron tratamiento, remitió la enfermedad, luego volvió a aparecer, le volvieron a dar tratamiento, ahora está cieguita. Ella tiene como 30 años, ya es una mujer, pero está ciega.
Y hace unos días le volvieron a diagnosticar otra vez el cáncer. Y un colega le preguntó cómo estaba la hija y él le contó todo lo que estaba sucediendo. Y este colega, que es amigo mío, le dijo, bueno, hay que seguir orando a Dios. Y lo que hizo fue blasfemar. Dios no existe. La Biblia fue escrita por mentirosos. Esa es la diferencia. El incrédulo blasfema. El creyente se fortalece en la fe. Recordemos lo que dice nuestra confesión ya para terminar. Capítulo 5 de la providencia divina. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por un poco de tiempo a sus propios hijos expuestos a muchas y diversas pruebas y a las corrupciones de sus propios corazones para disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humillados. Pero vean esto. Y para llevarlos a una dependencia más íntima y constante, para que se apoyen en Él y para ser los más vigilantes contra las futuras ocasiones de pecado y para otros fines justos y santos. De modo que todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Cristo, mis hermanos, nos ha librado del mal de nuestras aflicciones. Que el Señor les bendiga. Podemos ir a recoger a nuestros hijos y nos preparamos para iniciar el culto a las 10:20 de la mañana. Cualquier pregunta, busquen a los pastores.